Y recibimos a nuestro pastor Córdoba. Aleluya. Mi pastor. Dios les bendiga. ¿Alguien dice amén o no? Que Dios les bendiga. Muy contento, agradecido de poder estar acá. Fue sorpresiva esta invitación para hoy, pero muy agradecido. Estamos preparándonos ya para la próxima semana. Yo creo que a lo mejor no sabía, pero la próxima semana íbamos a estar, ¿no? Ah, sí, no sabía, ya. Bueno, depende, pues si predico mal, no vengo la otra semana, no me invitan. No, bueno, me presento, yo soy Juan Córdoba, pastor del Templo Chile, de la Iglesia Cristo Tu Única Esperanza, el emblemático Templo Chile. He tenido la bendición de ser el tercer pastor de esa iglesia. El primero fue nuestro pastor Fernando Chaparro, quien es mi pastor hasta el día de hoy. El segundo, un hombre de Dios también, que por ahí algunos pueden haber alcanzado a conocer, que es el pastor Enos. Y tuve la bendición de que él sea mi suegro, así que estoy rodeado de bendición. Es loco porque cuando yo conocí a mi esposa no sabía que era la hija de él, ni yo no conocía mucho sobre el ministerio. Entonces fue muy impactante para mí después conocer el ministerio y conocerlo a él. Doy fe de que es un tremendo hombre de Dios, mi suegro, un cariñoso, paternal. Hasta el día de hoy es igual y él está pastoreando en Valdivia. Tuve la bendición de casarme, como dijo Luchito Quesada en una vez, bueno, algunos conocen a Luis Quesada. Luchito Quesada me dice, te casaste con la más linda de las Mardones. Así que me casé con la Eli Mardones, hermano, mujer 4x4, modelo 82, fabuloso. Ya llevamos, en abril vamos a cumplir 20 años de matrimonio. Tenemos 3 lindos hijos, el mayor Israel Córdoba, ya de 17 años, soltero, sin compromiso, búsquelo en Instagram, pintoso. El segundo, 14 años, Daniel, y el tercero es el pastor Isaac. Desde chiquitito Isaac dice que él va a ser pastor, lo dijo como a los 3 años, yo dije se le va a pasar, no, ya tiene 12 y él hasta el día de hoy dice que va a ser el pastor. Hace años atrás iba conversando con su primo de qué iban a hacer cuando él sea el pastor de la iglesia. Ya se estaban delegando los puestos. Yo digo, mi puesto está en peligro, así que voy a tener que tener cuidado con mi propio hijo, imagínense. Pero no, una bendición verlos servir al Señor y de verdad, llevo 16 años pastoreando el Templo Chile y ha sido un proceso. Tomé una iglesia quebrada, se lo digo honestamente, porque el cambio del Teatro Chile al lugar donde nos fuimos después hizo que se fuera más de la mitad de la gente. Y luego estando allá, cuando mi suegro después de 4 años de estar en ese lugar es enviado a Valdivia, se nos fue la mitad de la mitad. Así que cuando tenía solo 24 años cuando asumí la iglesia, entonces me imagino yo, no los cuestiono, porque me imagino lo difícil que debe haber sido para muchos aceptar a un muchachito de 24 años que sea su pastor después de 2 hombres de Dios como los que venían. Pero han pasado los años y hoy disfrutamos de un ministerio tremendo, de una iglesia en continuo crecimiento, una iglesia muy consolidada. Hoy día me acompaña un matrimonio que por ahí están los chicos, el Diego y María Paz, que son parte de nuestros servidores, líderes de la iglesia, que representan lo que los pastores anhelamos, que son generaciones que tengan su corazón en la casa de Dios. Y eso es lo que el Señor está haciendo. Amén. Pero bueno, me invitaron a compartir una palabra. Quiero felicitarlos también por estos años de aniversario. 38 años, pastor. 38 años tiene su iglesia, su ministerio. Así que yo quiero hoy bendecirlos y desearle que sean muchos años más. No es fácil hacer iglesia. Recuerdo un año estábamos con el pastor Fernando conversando y se acercaba la fiesta de fin de año cuando uno celebra con la iglesia. Entonces decía el pastor Fernando que la canción de las iglesias es esa que dice un año más que se va. ¿Cuántos se han ido ya? Son 15. Pastor, han sido 15, 30, 50, 60. Como dice el corito, decía alguien, ¿no? Pero no es fácil hacer iglesia y por eso yo les quiero bendecir hoy, porque ustedes están en el lugar correcto,
con la gente correcta, en el tiempo correcto. ¿Alguien lo cree? Amén. Bien, tengo contador. Si me colocan, el contador va contando lo que llevo. ¿Sí? Porque, hermano, si no me pone contador, prepárese para una media vigilia, porque estaba en la iglesia de un amigo, del pastor Marco Chaparro, en CTUE Viña del Mar, y subo a predicar. Y le digo al pastor, hay esas conversaciones de segundos que uno tiene cuando se entrega el micrófono. Entonces digo, pastor, ¿cuánto tiempo tengo? Un culto de semana en la tarde. Me dice, pastor, predica lo que quieras, pero nosotros a las 9:30 nos vamos. Muy bueno, Marco, muy chistoso. Pastor Marco. Bien, ¿está preparado para la palabra? ¿Hay un tempo ahí, queridos? ¿Hay un tempo? Si se puede poner para, de verdad, eso. Póngale nomás. Y quiero compartir una palabra. Me encanta tomar pasajes simples que tienen tremenda riqueza. Y sabe, esto lo digo ahora que soy un pastor un poquito más maduro, porque cuando uno es cabro y pastor, uno quiere puro sorprender a la audiencia. Entonces siempre piensa que tiene que tener la última revelación. Y no, a mí me encanta usar pasajes que todos nosotros conocemos, porque yo veo tanta riqueza en la palabra, de que Dios a veces con lo simple puede ministrarnos. Amén. Salmo 27:13. Salmo 27:13. ¿Lo proyectan acá? Sí, perfecto. Salmo 27:13. Dice la palabra del Señor: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Dígale al que está a su lado: yo veré la bondad de Jehová. Ese es el título del mensaje de hoy. Usted va a salir hoy de aquí, de su iglesia, diciendo: yo veré la bondad de Jehová. Amén. Y este texto es un texto muy conocido. Yo digo en mis apuntes que es una declaración de fe. Yo soy un convencido de que el creyente debe ser alguien que exprese su fe a través de su palabra. Y debe declarar una palabra de fe. ¿Qué es lo que el mundo declara? El mundo dice que viene crisis económica, el mundo dice que viene recesión, el mundo dice, cuando usted conversa en cualquier lugar por ahí, que la cosa está mala, ¿no? Es lo que se, la cosa está mala. Ese es el lenguaje del mundo. Y la fe no niega la realidad, pero la fe me lleva más allá de la realidad. Entonces usted dice, es verdad, puede haber crisis económica, se dice que en marzo del otro año viene una crisis difícil, tremenda, pero yo hoy declaro que yo, no sé tú, pero yo veré la bondad de Jehová. Aleluya. Es tremenda esta declaración, pero escuche esto. Estamos hablando de palabras de David. Lo más probable es que sea David el autor de este salmo. Y cuando nosotros vemos estas expresiones de fe, cuando nosotros vemos estos versículos que se transforman en emblemas de la iglesia, es fácil. Uno dice, wow, la fe que tiene David, ¿no? Yo veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Pero cuando uno comienza a entender el contexto en el cual se desenvuelve esta palabra, eso es tremendo. Me dijeron por ahí que esta era una iglesia que le gustaba estudiar la palabra, que le gustaba leer la palabra. Entonces, qué importante es que entendamos que una declaración de fe como esta no surge de la nada, sino que surge de un contexto especial bajo circunstancias especiales. Escúchame, es que tu fe no es para que se manifieste solo aquí. Tu fe se tiene que manifestar en circunstancias especiales. Cuando los doctores dicen que no hay nada más que hacer, ahí tú tienes que decir, yo veré la bondad de Jehová. Entonces, cuando te dan el sobre azul en el trabajo y a lo mejor tú pensaste, a mí no me van a echar nunca, soy el mejor trabajador, pero te llegó el sobre azul, te llegó la mala noticia, entonces tú sales de ahí, en vez de salir indignado, tú sales creyendo y recordándote del pastor Juan que te dijo, wow, las declaraciones de fe se hacen en circunstancias especiales. Dios nos ha dado una boca para poder declarar cosas, no solo cuando estamos alegres, felices, contentos, sino que bajo circunstancias especiales, bajo contextos difíciles. Es que la verdadera fe se manifiesta con toda fuerza cuando está puesta a su máxima prueba.
Eso es algo que no es tan fácil de comprender. Me recuerdo mucho de cuando yo entendí el concepto de la prueba. ¿Por qué Dios nos prueba? Y después entendí que Dios nos prueba no para vernos reprobar, sino que Dios nos prueba para vernos aprobar. Dios no es como ese profesor del colegio que llegaba tirando las pruebas diciendo: chicos, les tengo una sorpresa. Prueba sorpresa hoy. Y casi riéndose con una risa maquiavélica, dejando la hoja en los puestos, porque lo único que quiere es verlos sufrir. Yo quiero decirte que cuando Dios te somete a una prueba, es como un padre que está viendo a su hijo jugar a la pelota y le dice: vamos a la derecha, vamos ahora, vamos, pégale fuerte. Dios está queriendo que tú apruebes. Y por eso nos da principios y nos enseña realidades. Y por eso nos dejó plasmada esta palabra. ¿Por qué? Porque la verdadera fe, ojo, la verdadera fe se manifiesta cuando tú estás sometido a prueba. Es que es necesario comprender que, y esta frase a mí me marcó. Recuerdo que la escuché de un predicador, la anoté, nunca se me olvidó. Anote esto, por favor: un mar quieto no forma marineros. Reciba esta palabra: un mar quieto no forma marineros. Sería ideal que la vida fuera parejita, perfecta, que no tuviera nada negativo. Pero yo quiero decirte que a veces la vida de un creyente, por muy devoto que sea, se ve sometida a prueba. Y es sometida a prueba porque sabe Dios que un mar quieto no forma marineros. Los verdaderos marineros se forman en medio de las tempestades. Por eso un día cuando Pedro iba caminando en el agua y se comienza a hundir y el Señor extiende su mano y lo levanta, aunque lo reprende, esa experiencia nunca se olvidó Pedro. Entonces un día cuando Pedro vio a un hombre en el libro de los Hechos y le extendió la mano y le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, levántate en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Por qué? Porque él dio de gracia lo que de gracia había recibido en un tiempo de prueba. Es que lo que Dios hace contigo en las pruebas es para que tú lo hagas con otro cuando otro está sometido a una prueba. Cuando Dios te da una palabra en medio de la prueba, los mejores cultos no son los cultos donde tú te pagas y ese domingo andas, pero hermano, ese domingo saltas hasta las canciones de adoración. El hermano del piano está tocando y tú estás saltando porque estás gozoso. Pero el verdadero gozo no irrumpe en ese tiempo. El verdadero gozo del creyente es cuando pasaste de haber sido atendido en el hospital y del hospital tuviste la duda: ¿me voy para mi casa o me voy para la iglesia? Pero dijiste: voy a ir a la iglesia, si algo tendrá el Señor. Llegas a la iglesia y la alabanza te transforma, la adoración te estremece, la palabra era toda para ti. Ese día era un día tremendo de declarar y manifestar tu fe. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor por lo que Dios hace? Oh. ¿Por qué te digo que es importante entender el contexto de esta palabra? Porque si uno toma solo este versículo aislado, se transforma en un texto bonito para pergamino. Pero cuando yo entiendo en qué contexto el autor declaró esta palabra, tú dices: wow, aquí hay algo que Dios me quiere enseñar. Entonces, en el contexto de esta palabra hay algo que ocurre anteriormente a esta palabra, a esta escritura. Si buscamos, y me coloca por favor el verso 11 de esta palabra, versículo 11 y 12 de esta palabra, Salmo 27, 11. Enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud. ¿A causa de qué? Entonces anote número 1 ahí, por favor, los que toman nota o con su celular, anote número 1, enemigos. Esta palabra que el salmista está declarando irrumpe en un tiempo donde estaba rodeado de enemigos. Estaba rodeado de enemigos. Verso 12, si me lo coloca también el versículo 12, por favor. No me entregues a la voluntad de ¿quiénes?
De mis enemigos. Porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Y recién ahí viene el verso 13. ¿Qué nos dice el verso 13? Hubiera yo desmayado, claro, con todo lo que estoy viviendo, era para estar tirado en el piso, pero el autor del salmo irrumpe en una declaración de fe. Hubiera desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová. Por eso es importante que cuando estudiemos la palabra no leamos un versículo ni hagamos de ese versículo una doctrina. Porque como ustedes saben, porque estudian la palabra, que un texto fuera de contexto es un pretexto. Da para cualquier cosa. Pero cuando yo esa palabra la estudio en el contexto, entonces toma una riqueza. Si no entiendo el contexto, insisto, se transforma en un buen versículo para publicar en mis redes sociales. Pero cuando entiendo el contexto, se transforma en un buen versículo para vivirlo en tu prueba. Por eso, el primer concepto que quiero que entendamos hoy es que el autor estaba rodeado ¿de qué? De enemigos. Número 1, anote ahí, enemigos. La palabra enemigos es traducida como un enemigo vigilante. ¿Recuerda esa palabra cuando dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar? Es un enemigo vigilante. Eso transmite exactamente la idea del contexto. Es la de los enemigos al acecho, esperando tomarte desprevenido para atacarte a traición. ¿Sabe lo que quiere el enemigo? Pillarte desprevenido. El enemigo quiere pillarte distraído. Me gustó mucho lo que dijo alguien y decía algo que es cuestionable, pero quiero tomar lo bueno de esa frase. Decía, lo más peligroso para el creyente no es el pecado. Lo más peligroso para el creyente son sus distracciones. Hay distracciones que no son pecado, pero son distracciones. Porque cuando hablamos de pecado, la palabra es simple. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios no tiene un problema con el pecado. La Biblia dice en 1 Juan capítulo 2, dice que si alguno hubiere pecado, dice, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Pero a veces lo más dañino para un creyente no es el pecado. Lo más dañino para un creyente es la distracción. Porque la distracción te aleja del grupo. Entonces un muchacho va a un campamento, ama al Señor, se entrega al Señor, pero el diablo comienza a abordarlo en su emocionalidad y se enamora de una chica no cristiana y se enamora de un chico no cristiano. Yo sé que esto no pasa en esta iglesia, pero en todas las demás sí. Y entonces, pero vienes lleno del Espíritu Santo porque el Señor te ministró, porque a lo mejor saliste de un culto tremendo el domingo, pero ¿qué hace el enemigo? Te distrae. Entonces tú sales de un tiempo de bendición, pero el enemigo ni siquiera usa un pecado, sino que simplemente te coloca una distracción. Cuando vemos la palabra enemigo aquí, se refiere a un enemigo vigilante, un enemigo, como decía el contexto, que está al acecho, esperando tomarte desprevenido para atacarte a traición. Por eso decía un comentarista que la senda de rectitud que él pide, el autor, es una por la que transitando no habrá trampa ni lugar al acecho para estos enemigos. Yo tomaba esta palabra y entendía esta palabra y me marcó. Porque a veces pensamos que no tenemos enemigos, pero a veces distracciones, pequeñas cosas en nuestra vida se transforman en nuestros enemigos. Una persona que te hizo algo, el que te pidió prestado dinero y no te lo devolvió, te amarga la vida. Comienzas a luchar con la falta de perdón, y la falta de perdón lamentablemente echa raíces muy fácil y echa raíces de amargura que te impiden crecer. Y hoy estoy aquí para decirte, suéltalo en el nombre de Jesús. No dejes que esas pequeñeces te distraigan. Hay un chico en mi iglesia que le chocaron la camioneta. Entonces, la persona que le chocó la camioneta se iba a hacer cargo. No se ha hecho cargo, ya ha pasado el tiempo y no se ha hecho cargo y no se ha hecho cargo. Y el día martes me dice, pastor, le quiero hacer una pregunta. ¿Qué piensa usted? Y me cuenta, esta persona no se ha hecho cargo, he llamado, puedo denunciarlo, podría hacer. ¿Qué dice usted? Yo le dije, mira, a mí me pasó una vez, me chocaron
hablé con el tipo, nunca se hizo cargo, hablé de nuevo, nunca se hizo cargo. ¿Sabéis qué sentí de hacer? Soltarlo. No quiero decir que esa sea la única manera de hacerlo. Usted está en el derecho de demandarlo y exprimirlo y tirarlo por el piso en el nombre del Señor. No, usted está en su derecho, pero a veces el creyente, wow, toma esto, es llamado a renunciar a su derecho. Porque eso es amor. Es saber que tengo el derecho para destruirte, pero no te destruyo porque te amo. Entonces yo decidí soltar y yo le contaba esta experiencia. Así que me decía, pastor, lo que usted me dice me confirma lo que Dios estaba hablando a mi corazón, que tengo que dejarlo ir. Así que en esa conversación le toco el hombro y le digo, suéltalo nomás, porque todo lo que piensas que podrías tomar de él, Dios te lo puede multiplicar mucho más. Suéltalo y sigue avanzando. Y hoy estoy aquí para decirte, suéltalo, suéltalo, suéltalo. No sé a qué me refiero con tu vida, suéltalo. Alguien te hizo daño, suéltalo. Pero no permitas que eso te distraiga, porque los enemigos o el enemigo se toma de aquello para no dejarte avanzar. Yo me dedico también a la consultoría psicológica o psicoterapia y veo, sobre todo cuando hago terapia sistémica de matrimonio, de pareja, veo las raíces de amargura, cómo no los dejan avanzar. Hablaba con un matrimonio hace algunos años atrás que me marcó mucho eso, porque sentía que el Espíritu Santo en medio de esa consulta me ministraba lo que les tenía que decir. Y yo los veía y en un momento los veía como peleando entre ellos y pidiéndose cosas, que él tiene que ser así y ella, es que yo quiero que tú seas así. Y en un momento los dejo que hablen hasta que se cansaron. Digo, ¿me pueden escuchar un momento? Sí, pastor. Mire, ustedes tienen trabajo, los dos. Buenos trabajos, tienen casa, tienen auto, habían orado por un hijo, Dios les dio hijos, están sanos. Saben, muchachos, ustedes tienen todo para ser felices, todo para ser felices, pero ustedes se distraen con lo que no tienen. Y yo estoy aquí en esta tarde para decirte, iglesia, tienes todo para vivir una vida plena en Cristo. Pastores, que usted no sabe lo que me falta. Sí sé que te pueden faltar muchas cosas. Sí sé que tú hoy, después de este culto glorioso, vas a llegar a tu casa y en tu refrigerador están pegadas las cuentas no pagadas. Yo sé que en la mañana te van a estar llamando de un número que tienes a lo mejor ya bloqueado de tanto que te llamen para cobrar. Escúchame, estamos en este mundo donde hay cosas que nos afligen, pero tú portas algo mayor que eso. No dejes que eso te distraiga. No sé si lo creyó, se lo voy a volver a decir. Tú portas algo mayor. Tú portas algo mayor. Tome esta palabra, fuera de apuntes y cosas. Tome esta palabra. Correrás tan rápido que no te podrá alcanzar. Los que jugábamos cuando éramos chicos, jugábamos al pillarse. Yo nunca fui muy privilegiado físicamente, entonces luchaba con mi peso, siempre chiquitito, era un poquito torpe, pero tenía estos amigos que no había cómo agarrarlo, que estaban así como que, y se te escapaba. ¿Sabe? Correrás tan rápido que el enemigo te tratará de alcanzar y no te tocará, porque no te distraes. Los enemigos se levantan para distraerte. El enemigo ha levantado raíces de amargura, malas conexiones, falta de perdón, escasez de recursos y te llena de argumentos para que tú te quedes en casa. Pero yo hoy te quiero bendecir. ¿Por qué? Porque tú tomaste una decisión. Podrías estar en tu casa amargado por lo que no tienes, pero con lo que no tienes viniste al lugar donde tienes que estar para recibir una palabra de Dios. ¡Oh! ¡Qué tremendo! Mira lo que aparece en este pasaje. Si volvemos a poner el verso 11 y 12, que me gusta leerlo constantemente. Enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. Verso 12 dice lo siguiente y aflora un segundo concepto. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran
crueldad. Y yo anotaba, la NTV, la Nueva Traducción Viviente, dice: no permitas que caiga en sus manos, pues me acusan de cosas que nunca hice. Cada vez que respiran me amenazan con violencia. Y cuando yo preparaba este tema, el Señor me hablaba de esta segunda palabra, amenazas. Así que anote: número 1, enemigo; número 2, amenazas. El enemigo ha levantado amenazas. La amenaza lo que quiere conseguir es intimidarte, hacerte temer. A veces nosotros tenemos sueños, tenemos anhelos, no tenemos los recursos. ¿Qué hace el enemigo? Toma ese argumento para intimidarnos y nos amenaza. ¿Cuántas veces Dios ha puesto en tu corazón dar una ofrenda y el enemigo viene y te dice: ¿vas a dar esa ofrenda? ¿Vas a quedar sin plata para la benzina de la semana? ¿Vas a quedar sin alimentar a tus hijos? ¿Vas a darlo todo? ¿Estás seguro? ¿Estás segura? Entonces, ¿qué hacemos? Estábamos inspirados ya sacando la ofrenda y la volvemos a meter y comenzamos a sacar cuentas y agarramos la calculadora y decimos: entonces voy a dar esto. Porque el enemigo lo que quiere hacer es amenazarte, para intimidarte. La palabra amenaza dice aquí: porque se han levantado contra mí testigos falsos. Esa palabra se traduce como los que respiran amenaza o me amenazan con violencia. La amenaza es un delito consistente en intimidar a alguien con el anuncio de una provocación de un mal grave para él y para su familia. Es hacer huir y hacer huir con temor. Eso significa amenazar. La finalidad del enemigo es hablarte para hacerte huir. Una de las cosas que más se abordan en el tema de la psicología es el temor. Hace poco, unas prédicas de unas semanas atrás, día jueves, prediqué sobre preocupaciones, estrés y ansiedad. Cómo todo eso lo único que quiere hacer es que tengas temor. Y psicológicamente hay un lugar en el cerebro que se llama la amígdala, en el cerebro, no la amígdala, la amígdala en el cerebro. Si tú eres secuestrado por esa parte del cerebro, es como un granito, un porotito chiquitito en medio del cerebro. Ese es el que recibe los primeros estímulos para reaccionar frente a un temor. Si tú eres secuestrado por la amígdala, de hecho en psicología se habla del secuestro de la amígdala. Si tú eres secuestrado por la amígdala, tú te vuelves loco frente a una situación y no sabes cómo reaccionar. Entonces el temor puede producir 2 o 3 reacciones. Normalmente produce 2, pero puede producir 3. La primera de ellas es huir. La segunda de ellas es quedarte paralizado. La tercera de ellas es pelear. Normalmente produce o parálisis o huida. En la vida en general, parálisis o huida. Solemos alejarnos de aquello que nos produce temor. Entonces fíjate, cuando Adán pecó en el huerto, hasta antes que pecara, su relación con Dios era una relación fluida. Era tremenda. Pero cuando el hombre peca, lo primero que hace es huir. Y cuando Dios le dice: ¿qué estabas haciendo? El hombre dice: es que escuchamos, oímos tu voz y huimos de tu presencia. ¿Cuándo? Nunca había ocurrido, pero el pecado trajo como consecuencia el temor. El enemigo, querido, quiere hacerte huir. Pastor, cada vez que tú levantas un proyecto en la iglesia, hay pérdida. Hay gente que va a querer huir. Porque hay gente que no está dispuesta a asumir los costos de algo nuevo. Y ese es el costo que tenemos que pagar los pastores cada vez que tenemos que hacer algo. Yo cada vez que me paro en mi iglesia con el temor del Señor, porque yo sé lo que el mundo habla, yo sé lo que la gente piensa, y yo cuando hablo de recursos en mi iglesia, lo hago con mucho temor. Y cada vez que tengo que levantar una ofrenda para comprar sonido, para cambiar esto, para comprar una cámara, para lo que sea, lo hago con mucho temor. Pero yo sé que siempre habrá algunos que van a huir.
El enemigo te habla y te inyecta temor, amenazas de muerte. Es lo que el enemigo quiere hacer. Quiere hacerte huir a ti, pero cuando lo consigue, hace huir tu casa y a tu familia. Pero fíjate que por eso también, cuando tú te comprometes con Dios, no solo eres tú quien eres alcanzado, sino que también es tu casa y también es tu familia. No estás en juego solo tú, está en juego tu casa. Por eso no aceptes las amenazas del enemigo. No aceptes que el enemigo te impida cumplir los propósitos para los cuales Dios te llamó. Jesús no lo permitió. Jesús tuvo que pararle los carros si era necesario a su mejor amigo, a su discípulo más cercano, porque lo amaba. Pero en un momento, cuando Jesús le dice a los discípulos: chicos, les quiero contar algo, yo voy a ser entregado en manos de hombres, me van a golpear, me van a matar, al tercer día voy a resucitar. Pedro se levanta y le dice: maestro, ven, hablemos un poquito. Maestro, pero ¿cómo? Si tú puedes evitar eso, ¿qué tal no te acontezca? Jesús lo mira y le dice: apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo. Porque vio incluso hasta en su mejor amigo una amenaza para no cumplir su propósito. Yo no sé si hay alguien que está recibiendo hoy lo que el Señor te está hablando. A veces vas a tener que alejarte de gente que te aleja del propósito, pero vas a sentir que perdiste. Pero prepárate, tú te alejas de alguien que te alejaba del propósito y Dios te conecta con 10 que te acercan al propósito. Oh, por eso amo la iglesia. Por eso amo la iglesia, defiendo la iglesia. Yo peleo por la iglesia. Discuto con amigos, con conocidos, con familia por la iglesia. Porque hoy en día hay un cristianismo sin iglesia. Hoy en día hay una cultura que los muchachos están escuchando de que tú puedes tener fe, tú puedes creer en Dios, pero no quiero la iglesia. Y eso es antibíblico. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Tú no puedes tener solo a Cristo sin el cuerpo. Es como tener una cabeza sin el cuerpo. Y hay muchos que están caminando aquí: no, yo amo a Cristo, yo amo a Dios, soy creyente. Pero ¿en qué iglesia te congregas? No, yo no voy a la iglesia. ¿Y quién es tu pastor? No, Jehová mi pastor, nada me faltará. En la iglesia de los Corintios, cuando Pablo le habla a los Corintios, habla que la iglesia de los Corintios estaba dividida entre los que eran de Cefas, los que eran de Pablo, los que eran de Apolo, pero hay uno que eran los peores, los de Cristo. Porque los de Cristo no se sujetaban ni a Cefas, ni a Pablo, ni a Apolo, y decían: no, si a mí no se me aparece al Señor a decirme algo y a exhortarme, yo no me sujeto. Escúchame, querido, el diablo va a tratar de alejarte, pero Dios te ha dado una iglesia. Esta es tu iglesia, esta es tu casa. Aquí Dios te conecta con gente que te acerca al propósito y no que te aleja de él. Por eso el autor del Salmo, es tan fácil decir: ay, yo veré la bondad del Señor. Sí, pero párate donde estaba el salmista. Párate rodeado de enemigos. Párate rodeado de amenaza, de gente que le venía a decir: hey, hay algo peligroso. Gente que le venía a decir: te están buscando, están buscando tu vida para poder matarte. Sigue caminando con fe cuando hay otros que son tus enemigos. No es lo mismo. No es lo mismo caminar cuando todo está bien y seguir avanzando cuando la cosa está mala. Cuando tú te comprometes con el Señor, hay familia que no te va a entender. Pasa aquí también, ¿o no? Porque allá en Recoleta eso pasa. Cuando te comprometes con Dios, Diguito, ábremela. Cuando te comprometes con el Señor, hay gente, hay familias que no te entienden, que no saben porque no entienden las cosas que son del Espíritu de Dios. No, bíblicamente, pastor, sabemos, 1 Corintios no las pueden entender. Para ellos son locura. Iglesia, no pelee con alguien por el diezmo. No pelee. No, pastor, es que vengo llegando de mi casa y llegó una familia y me empezaron a criticar porque yo traigo mi diezmo. Claro, le llevé todo. No pelee. Porque para ellos es locura, porque eso no lo van a entender, porque para entender eso hay que entenderlo, dice 1 Corintios, espiritualmente, y ellos son naturales. Todas esas cosas son distracciones.
No te distraigas, sigue avanzando. Se levantan enemigos, ahí quedan tirados en el camino. Se levantan amenazas, quedan tirados en el camino, porque tú estás parado en una palabra. No importa si se levantan enemigos, no importa si se levantan amenazas. Yo veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Oh, aprende a caminar en una palabra. Hay una tercera palabra con la que luchaba el autor. Es la palabra violencia. La palabra violencia. En la NTV, en el versículo 12, ¿tenemos la NTV acá, cierto? ¿O tenemos solo la Reina Valera? Ah, ustedes son de la verdadera. Yo a veces he ido a predicar al sur y ahí en el sur, querido, solo Reina Valera, la verdadera. Ay, Dios mío. La NTV, Nueva Traducción Viviente, dice: no permitas que caiga en sus manos, pues me acusan de cosas que nunca hice. Cada vez que respiran me amenazan con violencia. Diga conmigo: violencia. Principio número 1, ¿qué era lo que se levantaban? Enemigo. Número 2, amenaza. Número 3, violencia. Abre tus ojos. Mira a tu alrededor. Mira lo que pasa alrededor. El pastor me hablaba, me decía: estamos aquí, un lugar complejo. Querido, yo crecí en la José María Caro. ¿También? De la Caro. Tenía un amigo que le decía la Carambizambi. No, yo soy de la Carambizambi, decía. Nosotros vivíamos en Estación Central, pero yo pasaba metido en la iglesia. Mis amigos, mis primeros amores. En la Caro, caminando por La Habana, feria navideña, límite urbano. Hermano, mira a tu alrededor, violencia. No es nuevo. El autor del Salmo tenía amenazas violentas. El autor del Salmo luchaba. Cada vez que respiran, hablando de sus enemigos, me amenazan con violencia. La palabra violencia es oprimir violentamente o abrirse paso a la fuerza. Recuerdo una experiencia. Algo le pasa a uno de mis hijos, al del medio, y tiene una experiencia espiritual muy fuerte de ataque del enemigo, con pensamientos muy complejos. Pensamientos de falta de propósito, de desamor, de que no era querido. Todo negativo. Y yo recuerdo que estábamos viviendo un tiempo, habíamos antes vivido un tiempo de mucha lucha espiritual nosotros con mi esposa, en nuestro matrimonio, de conflicto. Yo le decía a mi esposa, cada vez que hacemos escuela de matrimonio, teníamos conflicto. ¿Pero por qué pasa? Porque estamos metiéndonos en un territorio que el enemigo tiene tomado, pero que no es de él legalmente. Es una toma, pero no es legalmente de él. El matrimonio es un territorio de Cristo. Pero cada vez que te metes va a haber batalla. Entonces logramos salir de esa prueba y estábamos súper bien, y de repente vemos que a este hijo le empiezan a pasar cosas emocionalmente, cuestionamientos. Y entro al baño de mi casa, después de haber orado por él y todo, y yo después entro al baño de mi casa y empiezo a hablar al enemigo. Digo: diablo, cochino, asqueroso, eres un cobarde, porque te levantas contra nosotros, no pudiste contra nosotros, ahora te quieres levantar a oprimir la vida de mi hijo. Pero yo tomo, y yo o en el baño, orando, y mirando al espejo y creyendo que el enemigo me está escuchando. Yo le digo: ¿por qué no te metes conmigo que tienes que venir a atacar a mis hijos? Métete conmigo, no te metas con mis hijos, porque mis hijos son territorio del Señor, porque mis hijos le pertenecen al Señor. Métete conmigo. ¿Sabe qué entendí en esa experiencia? Que el enemigo se levanta, respira violencia. El enemigo quiere oprimirnos violentamente, abrirse paso a la fuerza. Hay momentos difíciles, hay situaciones dolorosas por las cuales el enemigo te hará pasar. De verdad, porque el enemigo a veces es violento, te ataca violentamente.
¿No te has puesto a preguntar por qué en tus mejores tiempos de tu vida espiritual es cuanto más ataques sufriste? ¿Por qué cuando ibas saliendo de un culto bendecido justo se te cruza alguien, te echa la camioneta encima, baja el vidrio, te maldice y dentro de ti está el viejo hombre que quiere puro bajar el vidrio y después te acuerdas y dices, Dios te bendiga? ¿Por qué? Porque hay una batalla espiritual. ¿Sabe cuál es el problema de la iglesia moderna? Que la iglesia moderna ha obviado que esto es algo espiritual. Y yo tuve un pastor, Chelo, de Jucum, de Juventud con una Misión, y Chelo me decía siempre, Juan, lo espiritual es más real que lo físico. Que nosotros no lo veamos no quiere decir que no está, es real. Hay batallas espirituales alrededor de nosotros. Hace poco prediqué un mensaje, ¿se acuerdan, chicos? De entre ángeles y fieras, se llamaba un mensaje que prediqué. Todo esto en nuestro canal de YouTube de Templo Chile, lo pueden ver, entre ángeles y fieras. Escuche, entendía cómo Jesús tuvo que lidiar con una batalla espiritual en el desierto. Satanás que vino, que lo tienta una vez, 2 veces, 3 veces, pero al final de eso, ángeles vinieron y le servían. ¿Por qué? Porque yo entiendo que la vida del creyente está siempre ligada y conectada con la violencia, con la guerra, con la batalla. Pero yo quiero decirte que es mayor el que está en nosotros, con nosotros, que el que está en el mundo. Que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que Dios aplastará en breve a Satanás bajo tus pies. Pero la iglesia no conoce la palabra, la gente no conoce la palabra, entonces no sabe de dónde agarrarse. Por eso me encanta predicar en iglesias como esta, donde tú conoces la palabra, donde se te predica la palabra, porque tú dices, wow, la escritura dice, sí es verdad, pero Dios aplastará en breve a Satanás. Entonces cuando tú tomas esta escritura, dice, wow, 1 de Juan capítulo 5, sí, sabemos que los que somos de Dios, el maligno no nos toca. Oh, iglesia, comienza a caminar en la palabra, porque se levantarán enemigos, se levantará la amenaza, habrá violencia porque quiere oprimirte. Pero hay algo que el enemigo se olvidó. Se lo voy a leer. Éxodo capítulo 1 verso 12. En la verdadera. Tíreme la verdadera nomás. Éxodo 1:12. El diablo se olvidó de esto, iglesia. ¿Está aquí, cierto? El diablo se olvidó de esto. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. De manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. No sé si tú lo crees, pero cuando el enemigo se levanta contra nosotros, no se da cuenta que lo único que está consiguiendo es que más nos multipliquemos y es que más crezcamos. No, si va a aplaudir, hágalo para el Rey de Reyes, para el Señor de Señores. Mientras más te oprime, más te multiplicas. Cuando el diablo te oprime, te está haciendo un favor. Cuando el diablo nos oprime, cuando nos aprieta, cuando el bolsillo comienza a estar medio apretado, tenías proyecto, varón, tenías proyecto, pero algo comenzó a pasar, se puso medio estrecha la cosa. El enemigo no sabe que lo que te está haciendo es un favor. El enemigo no sabe que lo que te está haciendo es un favor. Cuando te aprieta, creces. No, lo voy a decir, cuando te aprieta, creces. Cuando te aprieta, te multiplicas. Por eso en ese contexto el autor del Salmo no se deprime. No dice, ay, estoy rodeado de enemigos, me amenazan, me atacan con violencia. No, no está llorando. Está contando su historia para glorificar al Dios que lo va a bendecir. Está contando sus luchas para que otros vean que su Dios lo va a sacar adelante. Qué tremendo. No tengas miedo de tus heridas. No tengas miedo de tu fracaso. No tengas miedo de contar tus batallas. Porque cuando abres tu boca y cuentas tus batallas, también un día abrirás tu boca para contar que en esas batallas Dios se manifestó. ¡Oh! Yo lo creo. Hay gente que le tiene temor a contar algo. Es que me pasó esto malo. No, tranquilo. Verás la gloria de Dios.
Hay gente en mi iglesia, yo cuento en mi iglesia cosas que nos pasan y hay gente que se sorprende cuando yo le digo que llevaba 3 meses de casado con la Eli y me quería separar. Al tercer mes no nos soportábamos, hermano. Pero en nada. Más encima, pobre, ay Señor. Nuestra cama, la mía, de soltero, plaza y media. Así que ya dormir juntos era un tema para nosotros. Sufrimos. No nos soportamos. Nuestros caracteres. Tomo el teléfono un día y le digo a mi suegro, suegro, lo siento, pero se termina esto con la Eli. Yo dije, mi suegro me va a apañar, corazón de abuelita. Mi suegro como nunca y como a nadie. No, Juan. La Eli se quiso casar, usted me la pidió, ustedes apechugan. Le contaba el otro día a la iglesia, hablé con mi papá en la iglesia, estábamos en su iglesia. Era el pastor, mi papá de la iglesia y yo vivíamos en la iglesia. Papi, me pasó esto, me separo de la Eli. Nos juntan, estábamos los 4 ahí, yo dije, esta es la mía, mi papá y mi papá. Juego de local aquí, dije yo. Estoy en mi iglesia donde yo crecí, mi papá el pastor. Y mi papá me empieza a dar como caja a mí. Tú tienes que aprender a amar a tu esposa, tú tienes que aprender a perdonar. Papi, pero es que, no, escúchame, papá. Hoy vamos a cumplir en abril 20 años de matrimonio, 3 hijos maravillosos, 17, 14, 12. Mi hijo mayor termina cuarto el otro año, lo vamos a mandar a Jucum durante un año y luego se nos va a Estados Unidos porque él quiere ser músico y quiere adorar al Señor. Y que, ahí está, el otro que quiere ser esto, el otro que va a ser pastor. Y digo, Señor, qué tremendo. Y pensar que a los 3 meses el enemigo levantó amenazas de muerte, violencia contra nosotros, nos quería destruir. No sabe nada lo que hizo. Han pasado 20 años. Se lo voy a decir de nuevo, han pasado 20 años. El diablo nos hizo un favor. Escucha, iglesia. No le reclames a Dios cuando estés en una crisis, sino que dile, gracias Señor por la prueba. Gracias Señor porque estás usando al enemigo si es necesario. Mientras más me oprime, más crezco. Mientras más me oprime, más me multiplico. Wow. Punto número 4, y con esto me acerco al final. Querido, ¿me puedes ayudar a poner música de Salmo 27, 13? Es el tiempo que llevo predicando, ¿no? No. Que dice 18 minutos, no. Eso es lo que me queda de la hora. Pero quiero dejar un tiempito para después orar, para ministrar esta palabra. Punto número 1, enemigo. Punto número 2, amenaza. Punto número 3, escuche, punto número 4, declaración de fe. Recién después de enemigo, amenaza, violencia, surge una declaración de fe potentísima. Por eso estos hombres fueron lo que fueron. Por eso David, con todo, como decimos en Chile, si hay un extranjero aquí, como decimos en Chile, con todos los condoros que se mandó, Dios dice, este es conforme a mi corazón. Con todos los fracasos que tuvo. Es que David, hermano, tiene un testimonio que no favorece al evangelio. Se metió con una mujer que no le pertenecía. Para zafarse de eso, manda al esposo de la mujer con su sentencia de muerte a que lo pusieran primero en la fila para que lo mataran. Y eso lo hizo porque lo trajo de vuelta para que se acostara con su esposa, y el hombre, por lealtad a él, no se acostó porque estaba en guerra. No corrigió a sus hijos. Cuando usted lee la palabra se va a dar cuenta que antes de morir lo que hace David, como dijo un pastor amigo, es entregarle a su hijo el testimonio de un mafioso. Las últimas palabras de David a Salomón fueron el testimonio de el testamento de un mafioso. Mira a Salomón, este me hizo esto y esto, yo no lo pude matar, pero mátalo tú. Este otro nombra 2 a 3 personajes que le hicieron algo y que él no los quiso matar, pero mátalos tú. Pero ¿qué tenía de especial esta gente?
¿Qué tenían de especial estos personajes que cometieron tantos errores? Y que pareciera que cuando Dios se engancha con uno, uy, pastor, se engancha y le da, y le da, y le da, y lo bendice y lo prospera. Comete un error, lo levanta, cae una vez, lo levanta. Es que es bíblico. Si el justo cae 7 veces, las 7 veces lo levantará el Señor. ¿Qué tenían de especial estos hombres esto? Que en medio de enemigos, de amenaza, de violencia, de acusaciones, de muertes, de persecuciones, nunca abrieron su boca para mal. Siempre abrieron su boca para hacer una declaración de fe. ¿Qué declaración de fe hace? Verso 13, después del 11 y el 12, para ser bíblico. Pero en el verso 13, lo que David está diciendo es: tengo tantas razones para estar desmayado. ¿Sabe cuántos David hay aquí? Veo hartos aquí. Porque tú tienes razones para no estar aquí. Tú tienes razones para no estar con tu esposo o con tu esposa. Tú tienes razones para que tus hijos no estén aquí. Tú tienes razones para quedarte en la casa. Pastores, tenemos razones a veces para no estar aquí. Pero hay algo dentro de nosotros que nos mueve el corazón. Es que sí, hay amenazas, hay muerte, hay enemigos, pero yo sé en mi interior que hay algo más potente que eso. Por eso, aunque tengo razones para estar desmayado, hubiera yo desmayado si no creyese, porque es la fe la que te sostiene. Si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Cuando buscaba una definición sobre la bondad de Dios, decía en este pasaje: la bondad de Dios corresponde a la perfección de su naturaleza. Dios es perfectamente bondadoso. Dios es luz, dice Primera de Juan, y en él no hay ninguna tiniebla. La perfección de la naturaleza de Dios es tan absoluta que no hay nada en ella que sea incompleta o defectuosa, ni nada que pueda serle añadida o mejorada. Solo Él es originalmente bueno en sí mismo. Las criaturas pueden ser buenas solo por la participación y la comunicación que viene de Dios. Él es infinitamente bueno. ¿Cómo tú dices Dios es bueno si tienes enemigos, amenaza, violencia, muerte, gente que te persigue, que te quieren ver muerto? Pero tú caminas viendo cómo todos ellos caen alrededor tuyo porque tú portas una palabra. ¿Cuál es tu palabra? Yo no sé lo que pasa a mi alrededor. Gente que me desea el mal, los vecinos que me maldicen, que me hacen la vida imposible. En el trabajo, mis compañeros que me acerruchan el piso. En la iglesia, que alguien a lo mejor me hizo daño, que alguien me hirió. Pero tú no te detienes y no te detienes y no te detienes porque tú caminas en una palabra. Todo eso es malo, pero mi Dios es bondadoso. Todo eso es malo, pero mi Dios es bueno y es perfectamente bueno y perfectamente bondadoso. Oh, qué tremendo. Él es infinitamente bueno. Alguien decía que la bondad en la criatura es como una gota. En Dios es como un océano infinito. Él es bueno eterna e inmutablemente, porque no puede ser menos bueno de lo que es. Reciba esa palabra. Pastor, ¿me permite bajar por la escalera? Pido permiso porque hay iglesias donde no se puede dejar el púlpito solo. Tiene que pararse alguien ahí para que el Espíritu Santo no quede solo. Querido, crecí en el Evangelio, así que me la sé por libro. Pero reciba esto, escuche. Él es bueno eternamente, inmutablemente. No puede ser menos bueno de lo que es. Todo lo que Dios hace es bueno. Incluso aquellas cosas malas que nos han pasado no me hacen cuestionar la bondad de Dios. No me hacen cuestionar la bondad de Dios. En Dios no cabe la adición ni la sustracción. Dios es el sumo bien.
No puede ser más bueno de lo que es y no puede ser menos bueno de lo que es. Él es el sumo bien. Mi hijo tenía 3 meses el IRRA. Eso no me voy a olvidar de ti, pastor. El Israel tenía 3 meses. No hizo sufrir el IRRA como buen primogénito. A los 14 días, rotavirus y todos los virus. Pero a los 3 meses el IRRA casi se nos muere. Nosotros, sin recursos, atendidos en el hospital Los Morros. Y recuerdo que el IRRA estuvo, no recuerdo cuánto tiempo, pero lleno de mangueras, lleno de tubos. Una neumonía que le dio, pero grave. Tenía 3 meses, chiquitito, para tirarle el oxígeno. Recuerdo haber estado ahí un día cuando llega el kinesiólogo. ¿Hay algún kine aquí o no? Kinesiólogo. Se le monta encima de la cama, le aprieta el pecho y yo mirando. El IRRA se empieza a poner blanco, pasa por todos los colores. No respiraba, hermano. Dan ganas de pegarle un combo en los hocico. Perdóneme, pero lo has vivido. Imagínate, tú lo ves y dices esto, lo saco. Era la única manera de soltarle la flema en su pecho. Recuerdo un día nos turnábamos con mi esposa y ella se quedaba yo. Y recuerdo que desde Los Morros nos íbamos hasta mi iglesia, hasta el Chile donde está ahora, Avenida El Salto, Recoleta. Imagínate el piquecito, 1 hora y media para allá o más. Y llego tarde a la reunión. Yo era músico en ese tiempo, pero llegué tarde a la reunión. Y habían unos pilares atrás y yo me apoyo en el pilar. Venía deshecho, destruido. Venía llorando, no me pude sacar la imagen de ver a mi hijo tan mal y sentir que se me moría. Y llego a la iglesia y había un chico, el Oscar, que cantaba en ese tiempo. Y de repente empiezan a cantar una canción, no sé si alguien se acuerda de esa canción, pero era: porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Imagínate, yo apoyado en el pilar, porque bueno es Dios, viendo a mi hijo morirse. ¿Sabe? Ese culto para mí fue impactante. Lo único que hice fue llorar. Llorar. De ver mi realidad contrastada con mi Dios. Y entender de que a pesar de lo que estaba pasando con mi hijo, porque bueno es Dios. Porque Dios no puede ser más bueno ni menos bueno de lo que ya es. Por eso el autor del Salmo destaca esa palabra. Si me pone por favor el texto clave ahí. El autor del Salmo destaca esa palabra, versículo 13. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré. ¿Qué? La bondad de Jehová. La bondad de Jehová. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová. Y con esto quiero terminar. Dios es bueno. Aunque tengas enemigos, amenazas, violencia, Dios es bueno. Aunque el lugar donde estás no es bueno, Dios es bueno. Tu Dios es bueno. El Dios al que has servido, el Dios al que ha pagado precio, pastor, durante tantos años. Ese Dios es bueno, es justo para recompensar como Él sabe. A veces esperamos que la recompensa llegue de la gente, del reconocimiento. Olvidémonos de eso. Dios no se olvida. Tiene un libro donde ha escrito todo lo que hemos hecho. Y un día Dios traerá recompensa sobre nosotros. No te dejes llevar por tu realidad, porque si tu realidad hoy día no es tan buena, tu Dios es muy bueno. Por eso el autor dice: hubiera desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová. Él no destaca otro atributo, destaca la bondad de Dios, porque es la bondad de Dios la que te levanta en medio de la prueba. Es la bondad de Dios la que te hace mantenerte firme, de pie, caminando cuando te quieren derribar. Cuando te llega un golpe y te llega otro, tú dices: mi Dios es bueno.
Y es tan bueno que mira cómo termina esta palabra. Yo tengo la traducción viviente y dice en el verso 13: sin embargo, yo confío en que veré la bondad del Señor mientras estoy aquí en la tierra de los vivientes. ¿Sabe cuál es la palabra clave aquí? Precisamente esa: aquí. Diga conmigo, aquí. Mira lo que dice: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Durante años la iglesia solo estuvo pensando en el cielo. Durante años decíamos: me voy a servir al Señor porque más allá del sol yo tengo un hogar. Durante años la iglesia ha estado pensando en que voy a llegar al cielo, voy a llegar al cielo, voy a llegar al cielo y allá el Señor me dará recompensa. Bueno, eso es bíblico, un día Dios nos va a recompensar. Pero aquí el autor está diciendo algo más potente, porque el autor está diciendo: lo que viene de parte de Dios no será en el cielo, es una recompensa terrenal, es algo que verán mis ojos. Yo no sé si alguien lo cree, lo veré aquí en la tierra de los vivientes, aquí en la tierra de los vivientes. Iglesia, tome esta palabra: antes que tus ojos se cierren, verás la bondad de Jehová. Hubiera desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová. Por eso me gusta lo que dice la NTV: aquí. Diga conmigo, aquí. Aquí verás la bondad de Jehová. Y verás cómo Dios toma tus circunstancias y las invierte a tu favor. Y toda la crisis, reciba esta palabra, toda la crisis que estás viviendo un día será una anécdota en tu vida. ¿Sabe qué quiero hacer? Quiero invitarle que se ponga de pie un momento, por favor. Pastor, ¿me permite quedarme orar aquí? Por favor, ponte de pie y quiero invitarte que cierres sus ojos. Si gustan subir los muchachos, la banda, los músicos, yo no sé cómo lo hacen, pero me imagino que suben. Quiero ver si me apoyan ahí un poquitito. Qué tremendo. Por favor, quiero invitarle que cierre sus ojos, que se mantenga conectado con el espíritu de esta palabra. Veré la bondad de Jehová mientras estoy aquí en la tierra de los vivientes. Aquí en la tierra de los vivientes. No es una esperanza celestial, es una esperanza terrenal. Iglesia, cierre sus ojos por un momento, olvídese de quién está a su lado. Si es su esposo, su esposa, su amigo, su hermano. Olvídese, por favor, y todos con sus ojos cerrados. Yo quiero preguntar hoy si hay alguien que esté viviendo enemigos, amenazas, violencia. Yo quiero que ahí donde estás levantes tu mano al cielo por un momento. Si sientes que algo te oprime. Y yo quiero soltar esta palabra sobre tu vida, porque el Señor me dice que te diga: tus ojos verán mi bondad. Pero lo que yo quiero que hagas, dice el Señor, es que tú irrumpas en una declaración de fe. No cuando la cosa está bien, sino cuando la cosa está mal. Pero no es una declaracióncita, es una declaración de fe. Es un grito de victoria. Decirle: Señor, yo veré, porque yo creo que veré la bondad de Jehová aquí, ahora. Si hay alguien que se siente afligido, que se siente angustiado, que se ha sentido perseguido, si hay alguien que siente que quiere avanzar, pero que hay algo que lo detiene. Quieres avanzar, pero hay algo que te detiene. Te da vergüenza decirlo. Crees que puede complicarles a otros el reconocerlo. Pero querido, y le hablo a la iglesia, para todo aquel que tiene oído para oír, es esta palabra. Pero sientes que quieres avanzar, pero hay cosas que te retienen. Dios dice: esto será una anécdota para el ministerio, una anécdota para un día pararte y hablarle a otro y decirle: un día yo estaba oprimido, pero yo caminé en una palabra y yo le creí al Señor y declaré que mis ojos verán aquí y ahora la bondad de Jehová. Hay alguien aquí que a lo mejor ha sentido que ha menguado. Hay alguien aquí que ha sentido que a lo mejor ha tenido que retroceder. Hay alguien aquí que se ha sentido intimidado por el enemigo, porque el enemigo te susurra, te habla al oído y te dice: ¿quién eres tú para levantar tus manos? ¿Quién eres tú para ir a la iglesia? ¿Quién eres tú para comprometerte? ¿Quién eres tú para servir a Dios? Pero hoy
te paras en una palabra y dices: hubiera yo desmayado. Tengo todas las razones para estar desmayado, pero no estoy desmayado. Hay alguien que levanta sus manos. No estamos desmayados, estamos aquí donde tenemos que estar. Estamos aquí donde tenemos que estar, porque aquí veremos la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. No será solo en el cielo, aquí y ahora veremos la bondad de Jehová. Padre, en el nombre de Jesús, yo pongo mi mano y la extiendo sobre la iglesia en un acto de fe. No puedo orar por cada uno de ellos, no puedo posicionarme en cada lugar, pero yo en un acto de fe hoy suelto una palabra y yo declaro que aunque el enemigo se ha levantado, el enemigo ha sido violento, el enemigo ha dado amenazas de muerte. Hay personas aquí que le han temido a la muerte. Yo siento que le estoy hablando a alguien específico. Hay alguien aquí que en las últimas semanas sintió o vio la muerte cara a cara y sientes que el enemigo te quería estorbar, pero te encuentras con esta palabra y esta palabra te desafía a caminar en fe, en decir: estaría detenido, estaría desmayado, estaría muerto si no hubiese visto la bondad de Jehová aquí, ahora, aquí en la tierra de los vivientes. Padre, oramos para que tú impartas ese espíritu de fe en el nombre de Jesús. A ver si hay alguien que pueda levantar una oración y decirle: Señor, yo hoy hago una declaración de fe y hoy declaro: estaría desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes, en la tierra de los vivientes. Hubiera desmayado, estaría detenido, estaría menguado en mi casa. Estaría detenido en mi casa si no creyese que veré la bondad de Jehová. Y si aún no la he visto, camino como creyendo que la veré. Camino como creyendo que la veré. Sigues caminando como creyendo que verás un día con tus propios ojos la bondad de Jehová. Pastor, aquí en la tierra de los vivientes, no allá, aquí. Iglesia, ¿dónde? Aquí. ¿Cuántos lo creen? Aquí. Levanta tus manos y recíbelo. No será solo allá, será aquí, será aquí, será aquí, en el nombre de Jesús. Aleluya. Si no hubiera
cuál ha sido el problema nuestro? La iglesia tiene un problema de memoria. Es el mismo problema de los discípulos. Los discípulos veían un milagro, pero así tremendo. 2 días después estaban en una crisis y no sabían qué hacer. Hoy no tenemos pan para la gente, ¿qué vamos a hacer? Ya habían alimentado a 5,000 o a 20,000. Porque eran 5,000 mujeres. 5,000 hombres, sin contar mujeres, sin contar niños. Sucede que vuelve a haber en otro lugar escasez. Vuelve a haber el mismo conflicto y dicen, ay, no sabemos qué hacer. Pero ¿cómo no vas a saber qué hacer si has visto la bondad de Dios? Iglesia, escúcheme esto, tenemos un problema de memoria. Se nos olvida que Dios ha hecho milagros. ¿Por qué? ¿Por qué hay gente aquí que ha llorado estos días o que ha clamado y que ha reclamado al Señor por su economía? Si mírate, en tus peores tiempos Dios te sostuvo. ¿Por qué le tenemos miedo a una enfermedad? Si mira hacia atrás, deberías estar muerto y estás aquí alabando al Señor. ¡Oh, qué tremendo! Pero hemos tenido un problema de memoria. Se nos olvida lo que Dios ha hecho. Por eso este mismo hombre declara, bendice alma mía a Jehová. Y me encanta cuando dice, y no olvides ninguno de sus beneficios. Porque cuando tú mantienes una memoria de lo que Dios ha hecho, tú dices, yo estaría desmayado, pero mi Dios es bueno. Oh, tú estarías pobre, endeudado, estarías perdido en el mundo. Mira tu vida. Mira quién está a tu lado, mira a tu esposa, mira a tus hijos. Oh, estarías en otro, pero Dios te tiene aquí porque Dios es bueno. Hubiera desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová aquí, ahora. Si ya lo has visto, prepárate para esto y termino y me bajo. Si tú has visto la bondad de Dios, prepárate porque la seguirás viendo. La verdad, la bondad de Dios te acompañará de por vida hasta que tus ojos se cierren. Yo no sé si hay alguien que crea esta palabra. Hay alguien que tiene temor del mañana. No tengas temor del mañana. Hasta que tus ojos se cierren, verás la bondad de Jehová aquí y ahora. Oh,